continuación, Artes Plásticas. La trama. Bienvenidos a tu franja educativa Aprendamos en Casa, un espacio que llega hasta tus hogares gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y por supuesto Canal 10. Mi nombre es Carlos Girón, docente del Centro Nacional de Artes y estamos acompañándote en este camino maravilloso de las artes. Para este día vamos a tener otro tema bien importante como los que hemos estado manejando en las sesiones anteriores. Vamos a hablar de la trama, uno de los elementos que utilizan muchos artistas para la representación de sus obras. Y vamos a estar haciéndolo con un instrumento bastante sencillo de utilizar y que todos conocemos como es el bolígrafo o lapicero. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy y también vamos a conocer de la obra del artista salvadoreño Alfredo Catalán, un gran dibujante y pintor de nuestro país. Así que vamos a continuación a conocer más sobre este tema. Nuestro tema de hoy, como te decía, son las líneas o la trama. Ya anteriormente en otras de las sesiones hemos estado hablando de la forma geométrica, de las líneas, de la luz, de la sombra, todos esos elementos que componen el sistema forma y que a los artistas nos ayudan mucho a la hora de expresar nuestras ideas en el papel. Pero hoy, como te estaba diciendo, vamos a hablar específicamente de la trama. Y la trama no es más que un tejido de líneas, ¿verdad? Esa configuración de una línea con otra, que pueden ser líneas curvas, pueden ser líneas rectas, pueden ser puntos, pueden ser pequeñas formas, y esa conjunción de líneas o de elementos nos van creando sensaciones de luz y de sombra a la hora de estar haciendo nuestras obras de arte. De ello vamos a ver un par de ejemplos a continuación en estas imágenes de referencia que traemos preparadas para esta ocasión. Veámoslas. En este ejemplo vemos un tigre, el cual está realizado con pequeños círculos blancos. Puedes observar que hay círculos más grandes, más pequeños y cada uno alineado para ir configurando la imagen de este animalito, de este tigre. Puedes observar que el artista ha ido teniendo el cuidado de irlos colocando de manera muy puntual en las áreas requeridas. Te das cuenta que donde hay mayor concentración de estos puntos, puedes interpretarlo como luz y en otros como sombra. Donde hay mayor cantidad de puntos, pues ahí tenemos la sombra. Donde hay menor, ahí tenemos la luz. Y eso es la manera como el artista ha trabajado. También aparece la línea como protagonista en la área de los bigotes. Y así podemos seguir jugando, no solamente con puntos, sino que también podemos utilizando líneas, configurando así la imagen que nosotros queramos hacer. Ahora pasamos a una segunda imagen. En esta podemos apreciar diferentes ejemplos de trama. En ellas es bien evidente que donde hay mayor concentración de líneas, tenemos entonces una zona más oscura y donde hay menos, una zona más clara. Con esto el artista va representando la luz y la sombra a la hora de hacer sus obras. Encontramos ahí a este ejemplo de esas columnas, es un claustro lo que vemos ahí en esta imagen y simple y sencillamente con esos trazos el artista ha ido configurando este hermoso espacio. Puedes apreciar que se nota perfectamente las zonas de luz y las zonas de sombra, simple y sencillamente con hacer menor o mayor concentración de líneas. Y ahora nos encontramos con la obra del maestro Alfredo Catalán. Él trabajaba con la técnica de tinta china y plumilla. Nosotros hoy lo vamos a hacer con lapicero. Pero bueno, ya podemos ver acá en la obra del maestro Catalán cómo la línea sigue siendo protagonista y se va uniendo una con otra, creando ese tejido de líneas y las cuales se van configurando en esta forma bastante mágica con esas manos retorcidas, esos rostros muy expresivos que todos están realizados a través de ese trazo que el artista va realizando para crear la trama. Pero bien, de él vamos a hablar un poquito más adelante para mostrarte en mayor detalle la obra de este gran artista salvadoreño. Y después de haber conocido las imágenes de referencia que te traje para esta ocasión, hoy tenemos el privilegio de tener en estudio una de las obras del maestro Alfredo Catalán. Es una obra de pequeño formato, pero para nosotros es un inmenso tesoro poderlo tener acá. Y es esta que quiero presentarte en este momento.
Como puedes observar, el maestro catalán, y lo viste también en la imagen anterior, utiliza mucho lo que son partes del cuerpo. En este caso, los pies y las manos son mucho de los protagonistas en su obra. Es un elemento que él utiliza recurrentemente y que le ayuda muchísimo a transmitir su mensaje poético a través de estas obras. Un elemento importante resulta esta bobina o carrete de hilo. Recuerda que estamos hablando que la trama es precisamente eso, un tejido de líneas. Y él lo utiliza tanto en esta obra como en la que vimos hace un momento y en muchas otras de ellas. Y a través de ese carrete es donde surge la línea que va configurando todo el volumen de esta imagen. Un detalle importante es que descubras que es precisamente en ese carrete donde está la firma del artista. ¿Por qué será? Porque precisamente Catalán es protagonista de la línea y es en ese carrete de hilo o de líneas donde él coloca su firma. Observamos cómo utiliza también el color. En este caso, él ha utilizado acuarela. Hay zonas donde no existe una línea, sino que queda únicamente a nivel de color. Pero todo lo que es la figura humana, tú puedes observar cómo hay pequeños trazos que ha realizado con plumilla y tinta china. De verdad que el maestro Catalán fue uno de los grandes dibujantes de la figura humana. El tema de los pies fue muy recurrente en su obra. Por lo general realizaba pies desnudos y a la piel le hacía como agujeros como los zapatos y ahí hacía agujetas, le colocaba cintas de zapatos. Es la manera de interpretar de él el tema de la figura humana. Por cierto, fue uno de mis maestros favoritos, Alfredo Catalán. Hemos conocido ya más de la obra del maestro Alfredo Catalán, como decíamos, un excelente dibujante de nuestro país. Es muy poca la información que podemos encontrar de él, pero muchos coleccionistas tienen la suerte de tener ese tipo de obras en sus hogares, que es el legado que nos dejó este gran hombre de las artes en nuestro país. Pero hoy vamos a conocer ya y a entrar en materia con lo que es nuestra técnica de la trama, utilizando una herramienta que seguramente tú tienes en casa y la que todos conocemos, el lapicero. Puede ser de cualquier color, puede ser de la marca que tú quieras, eso no importa. Lo importante es que vayamos practicando con él nuestro dibujo. Y se trata precisamente de hacer líneas. Líneas que, como te decía hace un momento, en la medida que se van concentrando más en un solo espacio, nos van dando la sensación de sombra. Y a medida que se van separando una de la otra, nos dan sensación de luz. La idea es ir creando ese entretejido que nos va a ir permitiendo configurar nuestra propia caligrafía dibujística. Acá tengo unos ejemplos que hemos realizado previamente, donde puedes observar cómo al ir haciendo líneas verticales y luego contraponer a ellas líneas horizontales, estamos ya creando de alguna manera un tipo de tejido, el cual se puede ir cada vez volviendo más complejo. También tenemos el garabato. Ya en algún momento trabajamos también este tipo de técnicas. No creas que esto es algo que no es válido en el dibujo, también es un tipo de trama. Tenemos esta otra donde puedes encontrar que voy con el bolígrafo o con el lapicero haciendo pequeños trazos continuos. En algunos tenemos un poquito mayor de concentración de tinta, en otros menos fuerza, y así voy creando otro tipo de textura que también se configura como trama. Hay otro, como este, que está realizado con pequeñas comas o puntos, que si yo hago mayor concentración de ellos, volvemos al mismo principio de luz y sombra. Y así podemos ir jugando con cada una de ellas. Si quieres, en este caso, con trazos más cortos, creando aquí de manera un poco más literal, si quieres, lo que es ese tejido del cual estábamos hablando hace un momento. Y puedes darte cuenta que esto nos ayuda no solamente a crear luz y sombra, sino que también textura en nuestros dibujos. Puedes darte cuenta entonces que el bolígrafo se convierte en una herramienta más para el dibujo, ahora que estamos comenzando. Por supuesto, el maestro Catalán utilizaba lo que es la plumilla con tinta china. Para llegar a dominar esa técnica sí tenemos que practicar un poco más. Por eso es importante que ahorita comencemos con bolígrafo.
También podemos en algún momento utilizar un borrador si quieres tener algunas zonas un poquito más claras. Recuerda que existe el borrador de tinta, que en realidad lo que hace no es borrar, sino que casi que lijar el papel, retira un poquito de la superficie del papel y nos da zonas un tanto más claras. Importante también aprender a utilizar la línea envolvente. Me refiero a una línea un tanto más circular, como la que vemos en este caso, que nos va a permitir generar un poco más de movimiento o volumen en las formas que estemos haciendo. Ahora bien, seguramente tú tienes un ejemplo de trama y todos en casa lo tienen en el bolsillo. Y esto lo podrás comprobar a partir de sacar de tu bolsillo nuestro papel moneda, el papel moneda que conocemos. Si gustas, puedes hacerle una fotografía como parte de investigación y te vas a dar cuenta que ese rostro que está ahí y todos los elementos que están dentro de este papel moneda están configurados precisamente con tramas. Es una serie de líneas. Ahí puedes tener el ejemplo más claro y que todo mundo tiene en su bolsillo. Si haces esa fotografía y le haces un acercamiento, te vas a dar cuenta cómo los artistas han trabajado en este tipo de material que es nuestro papel moneda o el papel moneda que está en circulación en nuestro país. Te invito a que lo hagas y te vas a dar cuenta y muy probablemente pueda ser tu primer ejercicio también de lo que es la trama. Pero bueno, es un poco complejo porque se trata de un rostro, así que vamos mejor a trabajar una imagen más sencilla. Acá yo tengo esta que hemos trabajado previamente y la cual se ha realizado siempre con bolígrafo, pero está realizado con la técnica del garabateo, que es esta que vimos acá, que es bastante sencilla. No necesitamos tener mayores conocimientos de dibujo. A ver, no voy a hacer nuevamente la pera, voy a tomar línea guías, realizo un boceto muy suave y con él comienzo nuevamente a hacer mis garabatos. Puedo desplazarme fácilmente. A mí me gusta mucho hacer garabatos para dibujar. Puedo desplazarme por toda la figura. Tengo en mente que quiero hacer como una manzana, probablemente en el camino salga otra imagen. Y te das cuenta que estoy colocando mayor cantidad de líneas en algunas zonas. Estoy haciendo mayor concentración. Esto para generar la sensación de volumen. Y el volumen ya es también una definición que encontramos que se refiere a la solidez de los objetos que se conforman como masa. ¿Y qué es la masa? Pues lo que ocupa un lugar en el espacio. Y entonces voy observando cómo los garabatos, que se están convirtiendo precisamente en todo un tejido de líneas, me están ayudando bastante para que esta figura pueda ir emergiendo. Y ahí lo tenemos, y esto también es trama. Por supuesto que en este momento es un trazo bien suelto, continuo y libre, pero tú también puedes estarlo haciendo con cualquiera de estos ejemplos que tenemos acá. Ahora que tengo definido cuáles son las zonas oscuras o de sombra en este elemento, ya no sé si es manzana, si es una cereza o qué, lo importante es que vayamos rescatando una figura. Ahora puedo definir también la sombra, como lo vemos en este ejemplo que tenemos ahí, y voy a utilizar un tipo de trazo más lineal. Ya no voy a hacer garabatos, sino que vemos acá, comenzamos a hacer una línea horizontal, un tanto más suelta, siempre con nuestro bolígrafo hacemos más presión en algunas áreas. Hay que recordar que a medida que las sombras se acercan a los elementos, esta es un poco más intensa. Y a medida que se van alejando de ellos, van siendo cada vez más suaves. Entonces tenemos que aprender a controlar también nuestro trazo, nuestro pulso. Hacer zonas con mayor fuerza y otras con menor intensidad, para ir logrando precisamente ese tipo de imágenes que acá tenemos. Es una manera bien sencilla de trabajar, como lo puedes observar en este ejemplo que tenemos acá, que se ha realizado también con garabatos. Cualquiera de estos otros que tenemos en este caso nos van a servir también para la representación de imágenes.
Acá tenemos otro ejemplo de este rostro que se ha realizado también con líneas más inclinadas, donde no hay tanto garabato, y vemos que siempre sirve como luz y sombra hacer mayor o menor concentración de líneas. Hay otros ejemplos, como este que tenemos en este caso, donde hay, al igual que en la obra del maestro Alfredo Catalán, una línea continua de contorno, pero también hay otras zonas donde el garabato se está fundiendo con esas líneas. Es básicamente lo mismo que el maestro Catalán hacía con su obra. Algunas zonas quedan nada más delimitadas con las líneas y otras se están convirtiendo en volumen a través de esa misma concentración. Como te decía, se trata de hacer un tejido de líneas. Tengo otros ejemplos acá que te van a servir donde hay una trama o un trazo más suelto. Con él puedes comenzar a tratar de manejar un movimiento más libre y en ellos también hemos colocado pintura. Así que esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy, querido amigo estudiante. Espero que lo pongas en práctica. Estos materiales están en casa y recuerda, ve a investigar ahorita con el papel moneda qué es la trama. Tómale una fotografía y a partir de ahí vas a conocer más sobre esto. Soy Carlos Girón y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.